Amigos de Lo Dije en el 8.4, aquí nos encontramos una vez más. Ya sabe, este espacio donde solamente personalidades de la comunicación se hacen presentes. Y hoy hay una muy especial. ¿De quién se trata? Vamos a ver. Oriundo de la Ciudad de México y con más de 30 años en los medios de comunicación, nuestro invitado estuvo ligado a la Universidad Nacional Autónoma de México, no solo por ser egresado en la carrera de comunicación, sino por encontrar el vínculo para brincar a la radio y llevar a cabo sus primeras coberturas en el área de deportes. En el Mundial de Fútbol Estados Unidos 1994, pudo amarrarse a las transmisiones internacionales, lo que sigue desempeñando hasta la fecha como reportero, conductor o narrador, siendo estas las habilidades y facetas expuestas en las frecuencias que ha tenido el honor de representar. Con paso por emisoras como ABC Radio, Grupo Imer, Grupo Asir, Multivisión, Estadio W, TDN, UTDN, TDW, Televisa Deportes, TUDN o Deportes W, entre otras. Está con nosotros Jorge Sánchez. Sí, está con nosotros, lo conseguimos. Jorge Sánchez, ¿cómo estás, amigo? Mi querido Figura, ¿cómo estás? Va, Figura? Qué Oye, gusto ¿aquí te tenerte dicen por José Manuel acá, Pineda o Figura? Las dos, fíjate. Ah, bueno. Es Las que yo dos, pregunto por José Manuel Pineda y nadie sabe quién es José Manuel Pineda. No, nadie sabe. Figura. ¿Te acuerdas también de aquellos años que era lo mismo? Y sí. Gracias por la invitación, ¿eh? No, me al contrario a ti Gracias. por tu tiempo, por A la tu orden. amistad, amigo, por estar aquí. Platícame, ¿quién es Jorge Sánchez en tu definición? Pues, ¿qué te puedo decir? Es difícil hablar de ti mismo, Sí, ¿no? ajá. Es muy, muy complicado, pero yo creo que es alguien que ha cumplido el sueño de transmitir emociones. A mí me gustaba mucho desde que cascareaba en la calle, ¿no? Narrar mis propios partidos. O sea, nadie iba a decir que yo era bueno, entonces yo podía decir que era bueno. Entonces, cuando yo tiraba, yo relataba mi gol. Se la pasa a la pared Jorge Sánchez. Exactamente, porque además soy hijo único. Pues cuando era fíjate. chavito, pues jugaba yo solo con la pared, ¿no? Claro. O con la banqueta. Ya después apareció un ángel en mi camino que fue mi vecino, don Claudio Ayala. Tenía un hijo que era futbolista, jugaba en segunda división, mi tocallito Jorge Claudio. Y el señor me veía ahí jugando contra la banqueta, yo tendría 9, 10 años, y me empezó a jalar a ver fútbol. La casa de mis padres, en paz descansen los dos, estaba muy cerca del Seminario Menor de Acoxpa. Muy bien. Y en aquella época pues, se jugaba la Liga Española, en el Internado México también había partidos de fútbol, y don Claudio me llevaba, yo era muy chavito. Y por él me empecé a apasionar más todavía del fútbol. Del fútbol, fíjate. Entonces, vamos, de niño ese aspecto importante. Sí, sí. Pero, ¿qué momento te marca en base al deporte y dices, pues sí le quiero dar por ahí? Pues es que siempre, o sea, siempre yo dormía con una pelota. O sea, mi regalo de Reyes eran las famosas pelotas Albert. Ah, ¿cómo no? Ah. Y eran muy comunes las anaranjadas con negro. Pero a mí me encantaban unas que eran azules con amarillo. Ah, Que- muy bien. ¿Sí te acuerdas de Sí, ellas? claro que sí. Y entonces me compraban mi pelota. Uy, no, yo salía a la calle para que la vieran, pero no los dejaba patearla porque se me ensuciaba mi pelota. Y dormía con mi pelota. Ya después, bueno, pues ya jugábamos. Pues yo era el dueño de la pelota, entonces era yo y 10 más, ¿no? Sí. Pero pues siempre fue esa pasión. Y después pues lo intentamos, ¿no? Ser futbolistas profesionales, no te alcanzan de repente las condiciones y tienes que aceptar tu realidad. Nos dedicamos a la escuela, nunca dejamos de jugar y el mismo fútbol me fue llevando a lo que ahora me dedico desde hace 35 años. Fíjate nada Porque más. arrancamos en el 90, que es comunicar deportes y en específico fútbol. Sí, es correcto, pero ¿quién te da esa oportunidad una vez ligado al fútbol? Porque estuviste ligado a Pumas. Es que no, mira, yo jugaba en el equipo representativo de la UNAM, Ajá. estudiando en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sí, señor. Yo venía, pues ya dedicado 100% a la escuela, y mis cuates me dijeron, oye, vámonos a probar el equipo de la facultad. Y ahí vamos, de necios. Y fuimos, y en un torneo interfacultades, el profesor Marco Delgado, el famosísimo pibe ahí en Ciudad Universitaria, me invita al representativo. Y entonces yo le digo, oye, ¿y cuánto me van a pagar? Me dijo, oye, no seas malo, la UNAM te está pagando tus estudios si le quieres cobrar. Y le digo, güey, es que yo trabajo para mantener mi escuela. Y sí es cierto, trabajaba en una compañía de partes automotrices, Pautona, ya no existe, por eso lo digo, Pautona S.A. de sede del, en paz descanse, don Octavio Rivas, Ajá. así como el psicólogo Como de Pumas. psicólogo, sí. Don Tavo me llevó a trabajar, pero hasta la Colonia Federal. Y tu casa te digo que estaba en Acoxpa, o sea, Gracias. tenía que cruzar toda la ciudad. Y saliendo de Ciudad Universitaria, pues en el metro para llegar a trabajar. Y bueno, Marco me dice, no te vamos a pagar, pero te vamos a dar trabajo. ¿De qué? Entrenando niños. Digo, espérame,
no sé entrenar niños, me caen gordos los niños, no puedo entrenar niños, no, ven, te va a gustar. Y me dio un curso ahí como de 15 días para entrenar niños en Pumitas. Mira. Y entonces me dieron la coordinación de porteros, la coordinación de acondicionamiento físico y 2 equipos para juntarme una lanita y que ya pudiera jugar con el equipo representativo de la universidad. Y estando ahí, un día aparece Alfredo Ruiz, que tú lo conoces. Claro, sí. Freddy, en ese momento, como le decían sus amigos, era el director de Fuerzas Básicas del Club Universidad. Mira. Además de ser comentarista en aquel entonces Imevisión. Lo veo y le digo a mi entrenador, oye, ¿este señor no sale en la tele? Sí, mira, él jugó también aquí con nosotros. Oye, preséntamelo. Me lo presentan y le pido, oye, échame la mano cuando puedas, mira, estoy haciendo comunicación y me encantaría hacer lo que tú haces, papá. En ese tiempo no había celulares, ¿no? Entonces se va y a las 2 semanas regresa y me dice, oye, ¿te interesaría hacer tu servicio social en Club Universidad? Pues sí, ¿no? Pues aparte yo seguidor de los Pumas, Claro, ajá. fui con la licenciada Victoria Vázquez, fíjate cómo me acuerdo de todos los nombres. Y Vicky me recibe eres bueno y con me la dice memoria, y me ¿eh? dice, ¿ya terminaste tu escuela? No. ¿Puedes venir en la mañana? No. Oye, pues no. Al cuarto no, me dice, pues ¿cómo te ayudo? ¿No? O sea, entonces ya salí todo desilusionado, llego a tu casa. Gracias. Y me dice mi mami, ¿cómo te fue? Y le digo, pues mal, pues no me quedé. Y le diste las Pues gracias no. a Alfredo y le digo, no estaba. Pues mañana temprano vas y lo buscas y le agradeces. Claro. Y ahí voy al otro día, Avenida Revolución, al Club Universidad. Y me ve Victoria y se ve que Alfredo ya había hablado con ella. Y me ve, qué bueno que regresaste, mira, no te preocupes, acomodamos tus horarios. Y me quedé a hacer el servicio social en Pumas y mi misión era medir la información que salía de los Pumas. Cuántas líneas ágatas, cuántas columnas, cuántas fotografías y a qué jugador entrevistaban más seguido, de qué les preguntaban, ¿no? Cuál era el tema de conversación. Y todo ese reporte, esa síntesis informativa, se la daba yo al ingeniero Aguilar Álvarez, Muy bien, al claro. ingeniero Gabino Lombana, al ingeniero Raúl Borja y otra para el archivo. Pero terminaba mi chamba en 40 minutos, 1 hora. Y después así en mi respirador, ¿no? Viendo que pasaban las 4 horas diarias, hasta que le dije a Vicky, déjame ir a la cancha. ¿A qué? Pues a ver qué hacen los reporteros y a meter mi grabadora y tal. Y ahí empecé. Y después de ahí vi que se va como asistente de Toño Moreno. Y Toño Moreno hacía los deportes en ABC Radio con la doctora Tere Vale. Y es Toño, bueno, Vicky se va con ella de asistente, me habla Vicky y me dice, Jorge, ¿te interesaría hacer radio? Sí, ven a hablar con Toño. Fui a buscar a Toño y Toño me dice, mira, vienen los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 90. No hay chamba para que te quedes, pero quiero que me ayudes durante ese periodo. ¿Te interesa? Sí. Entonces llegué a ABC Radio a hacer los centroamericanos y ya a medios juegos me ofreció Toño ya quedarme. Y ahí empecé en 1990. Mira nada Lejano más. 1990. Ay, nanita. Poco a poco se ve el tiempo, amigo. Fíjate, nada más. Sí, parece que 35 fue años. ayer, sí, ya 35 años, caray. Pero muy satisfactorios. Pero antes, esa afición por Pumas, ¿de dónde te viene el equipo en específico? ¿Por herencia? ¿Te gustaba cómo jugaba? A mi papá no le gustaba el fútbol. Mi papá era beisbolero. Mi papá tenía equipos de béisbol infantiles cuando él era chavo. Entonces, que le sale el hijo futbolista, así como que, pues no. ¿Qué te dijeron en casa? Oye? No sé, como que se dedicaba mucho a trabajar, entonces no había mucho reclamo. Pero yo me crecí viendo a los Pumas con el Puma enorme en el pecho y los numerotes atrás, de Caviño, de Muñante, de Cándido. Hugo Sánchez era de los chavitos, Chucho Ramírez era de los chavitos. ¿Quién más estaba en ese equipo? Déjame Miguel te Mejía digo. Barón. Miguel, claro, sí, el doctor fue campeón en el 76-77, junto con Sanabria, Sanabria, ¿no? sí, claro. El Sobuca García. Sobuca, O sea, claro. entonces, pero mi papá me dejaba ir solo a los 10 años caminando de Acoxpa al Estadio Azteca. Compraba mis boletos en Boletrónico, ¿Cómo en la crees? esquina de Acoxpa y Miramontes, 3 pesos costaban. Arriba, de arriba, hasta arriba. Lo que no sabía mucha gente es que faltando 20 minutos ya no cuidaban las entradas. Y entonces yo me bajaba corriendo y los últimos 15 minutos los veía pegado a la reja para ver de cerquita a los jugadores. Mira. ¿No? Pero no me dejaba ir a Ciudad Universitaria porque me decía que había porros y que era peligroso. Además tenía que tomar camión y llegar hasta Insurgentes. No me dejaba. Entonces, pues desde ahí yo crecí con los Pumas y con los Pumas. Y después te digo que se me cumplió el sueño de trabajar, de hacer mi servicio con Pumas, convivir mucho con aquel equipo del doctor Miguel Mejía Barón, el arquitecto Memo Vázquez, el doctor Mario Trejo, el preparador físico Ariel González. Ariel González, claro. Y mucha gente Famoso muy querida de oaxaqueño, Pumas. ¿no? Famoso El oaxaqueño. oaxaqueño, exactamente. Él decía que era de Oaxaca. Argentino de Decía, nacimiento, pero decía que era oaxaqueño. exactamente así es. Muy bien, amigo. Y en los Panamericanos,
realmente tomas la estafeta como tiene que ser, tomas la oportunidad, a eso me refiero. Sí. ¿Y qué sigue en ese momento? Después de los centroamericanos, pues ya me quedo en ABC Radio. Toño Moreno era un jefe, ¿qué te puedo decir? Pues si hablamos como de maestros, ¿no? Venga. Ajá. Era el Titanic. Muy barco Toño Moreno. O sea, con muy poquito lo convencí y muy poquito me costó Muy para que me barco. dijera, oye, vente el sábado temprano y vas a tener media hora para dar un resumen de deportes. Mira, Y yo, claro. pues yo era el que iba por los refrescos, yo era el que iba, ¿no? A sacar copias. Tú traías todo. Yo me metía a la computadora a sacar los cables de las agencias informativas. Fíjate, ¿no? AP, ¿no? Sí, sí, F, ¿no? Y de repente, yo, sábado, 6 de la tarde, programa de media hora. Entonces llegaba yo desde las 4 a sacar los cables, a subrayar, a buscar qué era lo más importante. Y empezaba el programa y pues, yo todo nervioso, tartamudeaba, se me acababa la información, sufría, sudaba y el productor nada más se me quedaba viendo como diciendo, ¿y este quién lo puso aquí, no? Y había una señora que hablaba todos los días, ¿no? Que saquen al tartamudo. ¿Y ese quién lo puso? El Y yo te lo tartamudo. juro que en las noches decía, no, pues es que esto no es lo mío. Entonces plano. llegaba con Toño y le decía, oye, Toño, es que pues me siento muy tranquilo, no pasa nada, mira, síguele, tal. Y pues sí, al calor de los tranjazos, pues vas aprendiendo, te vas soltando, vas perdiendo el miedo. Pero si yo hubiera aspirado a ser comentarista en estos días, aquel Jorge Sánchez no hubiera durado 2 días. O sea, porque no estaba preparado. Había hecho la carrera de comunicación, pero ya la realidad, tú sabes que es otra cosa. otra cosa, Ya el día a día de los medios, nada que ver con la escuela. Y menos en aquella época, en Ciencias de la Comunicación, en la heroica Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, pues te daban una embarradita de todo. Era más un tronco común de historia de México, de historia mundial. Los primeros 3 semestres era la repetición de la secundaria, te lo juro. Y mucha gente desertaba porque se aburría. Y ya cuando empezabas a los talleres, pues era muy limitado. Sí, claro. Era otra cosa. Entonces, yo sí reconozco que si hubiera empezado en esta época, como veo a los chavos de preparados, veo las exigencias también de los actuales jefes para darte una oportunidad, Claro. yo no hubiera. No lo hubiera logrado. Sería mucho más Por eso agarré un jefe barco como Toño Moreno, al cual le estoy eternamente agradecido. Justamente vamos a platicar acerca de esa situación con Toño Moreno, porque fue pieza fundamental en tu vida. Y desde fue luego mi en el padrino de comienzo. generación, porque su Fíjate hermana nada más. Ana Laura Ajá. era mi compañerita. Mira nada más. Sí, sí. Vamos a una pausa, amigo. Ya la señor. primera del programa rápido se va el tiempo, si me permites. Así que estamos de vuelta contigo para que me cuentes justamente qué tan importante es Toño Moreno en tu vida. Así que, amigos, no se despeguen. Aquí estamos en Lo Dije en el 8.4. Está así Jorge Sánchez. Aquí estábamos, amigos, en Lo Dije en el 8.4. Está Jorge Sánchez, toda una figura de marca. Y bueno, pues continuamos con esta entrevista, con esta plática, amigos, esta charla entre amigos. Platícame acerca de lo fundamental que ha sido y que fue en tu carrera, pues un hombre como Antonio Moreno. No, fundamental, porque te digo que fue el que me dio la oportunidad y después me aguantó. Estuve con Toño del 90 al 93. Nos estábamos preparando para la Copa del Mundo del 94, ¿no? En aquel momento Toño estaba trabajando en Imevisión. Él estaba seguro que iba al Mundial. Nosotros como emisora de radio pues no teníamos derechos. Entonces el gran Guillermo Rodríguez, no sé dónde anda el tiburón, era mi compañerito también, reportero sagaz de ABC Radio. Le dijo a Toño, oye, si conseguimos acreditaciones, ¿nos dejas ir al Mundial? Pues sí. Y entonces Memo Rodríguez habló con Francisco Javier González, que era en ese momento no el que ustedes están pensando, era un directivo de Grupo Televisa, que era en ese momento quien decidía pues, qué pasaba ahí en deportes. Y le contacta por teléfono Memo y consigue una cita y vamos y le pedimos que si nos puede acreditar para el Mundial de 94. ¿Y qué crees? Nos dice que sí. Llegamos con Toño felices, presumiéndole que ya teníamos acreditaciones para el Mundial y casi nos corre. Me digas, Dice, ¿por qué? ¿Están locos? ¿Cómo van a Televisa? Sí saben dónde trabajo, ¿no? Pues sí, en Imevisión, pero nos dice que en Imevisión no nos iban a acreditar. Pues buscamos a Televisa. José Ramón me va a matar. No, para nada, no. Se nos cayó el teatrito, pues estábamos frustrados. Pero ¿qué crees?
que a Tere Vale le piden la estación y se acaba el proyecto de ABC, la estación de la palabra. Entonces Toño nos dice, oigan, pues yo me voy a quedar con Tere hasta que vuelva a tomar una estación de radio, pues búsquenle. En ese momento pues ya llevaba yo 3 años en el medio, empecé a decirle a mis compañeros que me iba a quedar sin chamba y el Brody, Daniel Rentería, me dijo, yo hablo con la gente de Televisa para que te den una cita. Ah, gracias, Brody. Y en ese momento, Fernando Espinosa, que estaba trabajando en Núcleo Radio 1000, había salido del IMER y me dijo, oye, Jorge, a mí me están pidiendo que regrese al IMER. Pero es un proyecto muy cortito porque tú sabes que cambia el gobierno y cambian todas las cosas ahí. No voy a ir. ¿Quieres que te recomiende? Y yo, pues sí, pues no tenía nada de chamba, ¿no? Entonces me manda con el señor Miguel Carrera y me quedo como coordinador de deportes de Grupo IMER. Y lo primero que hice llegando, digo, oiga, no tenemos acreditaciones para el Mundial, hay que pedirlas, o con Televisa, con Imevisión. Y las conseguimos con Imevisión, en ese caso ya era TV Azteca ya en el 94. Sí, ya TV Azteca, efectivamente. Pero así nos dieron las acreditaciones y fuimos a la Copa del Mundo del 94. ¿Qué tal esa cobertura? Platica. Padrísimo. Porque además pues, es un sueño cumplido. Claro. Bueno, con decirte que cuando se elimina Bulgaria, íbamos en el coche, porque pues, compartíamos gastos con otros compañeros reporteros. Hipólito Gamboa, a quien le mando un saludo hasta Los Ángeles, California, mi amigo el Poli. Marcela Espinosa, la doctora Claudia Rivas. ¿Cómo crees? La hija del grande, que ahí se nos pegó, ahí conocimos a la doctora Claudia Rivas, soy gran psicóloga de la América. Ahí se nos pegó porque ella iba con su papá, pero su papá estaba trabajando con la selección, nos veía ahí afuera de los entrenamientos, haciendo entrevistas, y se nos pegó, y somos más o menos de la rodada en cuanto a la edad, y éramos un grupo como de 5 o 6, además de Ernesto Cervantes Jr., el hijo del Chiquilín, hermano de Horacio Cervantes y de Diego Cervantes, que debutaron, y yo los había entrenado en Pumitas. Fíjate nomás, ¿eh? ¿No? Pero me lo llevé. O sea, su papá me dijo, ¿quiere ir al Mundial? Nosotros pagamos, sí, ¿lo llevas? Me lo llevé. Y el Tuca es ahijado del Tuca Ferretti. Mira. Y el Tuca Ferretti era auxiliar de Mejía Barón. Y nos veía y nos decía, cuida a mi sobrino. Ya, mejor dale lana, Tuca, dale lana a tu ahijado, no traemos billete, ponte guapo. No, nunca le dio lana el Tuca. El caso es de que viajamos a esa Copa del Mundo y el partido que nos elimina Bulgaria con el gol de Risto Stoichkov, que luego fue nuestro cuate, o es nuestro cuate ahora, el gran crack. Sí, ¿cómo no? Ahí vamos llorando de regreso al hotel, todos en el coche, pero tristísimos porque nos quedamos a nada de avanzar, ¿no? En los penales, sí. Y llegamos al hotel, estábamos con la selección mexicana, y en el cuarto me dice Poli Gamboa, me dice, vamos a cenar, pareja, mira, vente, vamos. Y le digo, no, estoy muy triste, no quiero comer. No, vente, vamos, tal. Bajamos y entré en shock. Todos los seleccionados festejando con sus familias. Y entonces yo no entendía cómo yo estaba llorando y aquellos estaban de fiesta. Y entonces, pues sí los encaré, ¿no? Porque me llevaba muy bien con Luis García, con Miguel Salvador. Creo que fue, no sé si fue con Félix Fernández o con Miguel Salvador, que les dije, oiga, ¿por qué ustedes están aquí, tal? Jorge, llevamos 3 meses sin ver a nuestras familias, encerrados preparando el Mundial. Pues ya nos eliminaron, pues ya qué quieres que hagamos, pues tal, ¿no? Sí, claro. Y pues así como que dijo, bueno, pues sí tiene razón, pero como que fue un shock. Sí. Pero fue padrísima esa cobertura. No, me imagino, sí, claro que sí, pero te das cuenta también de lo que pasa en ese tipo de coberturas, ¿no? Lo que hay detrás, sobre todo. Que eran otros tiempos y teníamos mucho contacto con los jugadores, ¿eh? Había una gran relación. Bueno, yo había estado en el departamento de prensa de Pumas, entonces me tocó ver en la reserva crecer a Luis García, a Jorge Campos, a Claudio Suárez, a Capio Ramírez Perales, que después fueron piezas fundamentales en la selección de Miguel Mejía Barón. Sí, entonces había esa confianza, ¿no? Claro. Sí, tienes razón. Hoy en día no es tan sencillo. No es tan sencillo. Con Félix Fernández, por ejemplo, hice el CCH. En CCH Sur, ahí coincidimos. Y ya Félix en aquel entonces era más tenista que futbolista, ¿eh? Su familia es de tenistas. No, te lo juro. Te estás burlando de su carrera deportiva. No. Te lo juro que en aquel momento le pegaba más al tenis que al fútbol, pero ya jugaba en el Atlante. Claro. Y en aquel entonces no hay una estructura como la liga actualmente tiene de torneos sub-13, 15, 17. Sí, en aquel momento, si no eras de la reserva profesional o de la reserva especial, jugabas un torneo en la capital Nuevos Valores. Y eran filiales de todos los equipos. Sí. Y ahí jugabas. Y cuando jugabas, por ejemplo, contra el América, pues en el Club América, pues sí, pero luego cuando jugabas contra el América, Coajimal, para el América tal, y era muy disparejo el nivel. Sí, a pesar de lo cual, salía mucho talento. Es cierto, sí, tienes mucha razón. Regresas de la Copa del Mundo, te das cuenta que es una gran cobertura, un viaje sobre todo de manera internacional. Sí. ¿Y qué piensas? ¿Cuál es el siguiente objetivo? No, pues yo estaba feliz como coordinador de deportes en Grupo IMER. Nos vamos después a la Copa América de Bolivia, primero a la Copa América de Uruguay, donde, por cierto, lo mismo, en aquel entonces, pues, querías viajar, tenías que conseguir tú mismo los recursos. Voy a buscar a Armando Bojorquez, de Viajes Bojorquez, ¿no? Para que nos patrocinara el viaje.
Y Armando, un tipo muy visionario, me dice, oye, ¿y si hacemos paquetitos para llevar un grupo de mexicanos a la Copa América? A ver, consíguete el calendario y dónde va a jugar México y todo el rollo. Padrísimo. Y luego a él se le ocurre invitar a Jorge Ortiz de Pinedo y formar la Porra México. Y entonces convencimos a Jorge Ortiz de Pinedo regalándole un par de paquetes, o sea, el de él, de alguien más, y creo que le dieron una lana aparte, para que él fuera la cabeza, ¿no?, la imagen de ese proyecto. Y llevamos un buen grupo de mexicanos a la Copa América de Uruguay 95, en el partido que nos elimina Estados Unidos en penales, en Paysandú, pues Jorge Ortiz de Pinedo es el que gritaba con su altavoz, pongan, puede. Y cuando perdieron les dijo de todos. Y cuando llegamos a la conferencia de prensa con Mejía Barón, le preguntan, oiga, ¿qué piensa de la opinión del público mexicano que se hizo presente aquí? Esa manga de borrachos, tal. Y esa declaración a Miguel le costó después la salida de la selección mexicana. ¿No? Fuimos nosotros, doctor Mejía. Y después ahí estás confesando. Sí, vamos al 97 a la Copa América de Bolivia. Sí, señor. Y de regreso, yo ya trabajaba con Francisco Javier González en una revista que se llamaba Contienda Futbolera. ¿Dónde lo conoces? A Francisco por Toño Moreno. Eran compadres. Sí, ahí y entonces viajaban a los partidos ellos por tele y yo viajaba a narrar los partidos por radio y nos íbamos o me llevaban a mí en la misma camioneta o en el mismo coche que viajaban ellos. Me acuerdo, por ejemplo, que el primero que viajé con ellos fue la final de Segunda División de Atlante, cuando Félix Fernández mete el penal. Sí. Ahí viajamos en el coche de Toño Moreno, que le pusimos el Gansito a ese coche. Era un Topaz porque se lo compró Aarón Padilla en Milsa. Aarón Padilla, muchos años, ¿no? Fue vendió coches ahí en Milsa y Toño Moreno le compró, entonces le pusimos el Gansito a su coche. No era por recuérdame, sino por el Gansito Padilla. Exactamente, don Aarón Padilla, que en paz descanse, también tipazo. Y muy importante también en mi carrera, me apoyó mucho don Aarón. ¿Ah, sí? Sí. ¿Como por ejemplo? Es que en el IMER tenemos el programa Impacto Deportivo y un día castigaron a Miguel Herrera por insultos y creo que a Ramón Ramírez también por insultos, pero a Ramón le dieron un partido y a Miguel le dieron 3. Y entonces yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué tal? Y cuando pregunté me dijeron, es que Ramón le dijo que era tonto, o sea, le dijo... Sí, otra cosa, ¿no? Con P. Ajá, con P. Ajá. Y Miguel sí le recordó el 10 de mayo tal. Y entonces yo me burlé al aire del programa y dije, no, pues ella sabe, entonces si quiere un partido, pues nada más dígale tonto, si quiere 3, pues dígale tal. Y de repente en el comercial me dice el productor, ¿te hablan? ¿Y quién? Aarón Padilla. Y yo dije, no, me está cotorreando, ¿no? Le digo, no seas payaso. No, sí, te hablan. Y ya salgo, bueno, hola Jorge, Aarón. Don Aarón, ¿cómo está? Qué gusto, que no sé qué. Presidente de la Comisión Disciplinaria en aquel momento. Sí. Oye, Jorge, no, nada más para aclararte que lo que hizo. No, pues mira, te quiero explicar. Oiga, Aarón, ¿podemos entrar al aire? Sí, entramos al aire. Y entró al aire y a raíz de eso armamos una muy buena amistad. Después yo narraba los partidos de Pumas para radio, para eventos deportivos y me fue a buscar al palco. Y de ahí me invitaba a verlo jugar. Jugaba fútbol todavía en ese momento en el Asturiano. Y me invitaba, no me dejaba entrar al Asturiano, pero don Aarón me invitaba por lo menos. Y con su familia también hicimos muy buena amistad con don Aarón. Sí. Pero son de esas anécdotas que de lo que dice al aire, pues la gente reacciona y dice, a ver cómo que estás diciendo cosas, claro, ¿no? Claro. Ahí ves el impacto que tiene desde luego el micrófono. Que no te das cuenta. Sobre todo cuando empiezas, no sabes de la gran responsabilidad que es. Exacto. Cuéntale a la gente justamente acerca de eso. ¿Qué tanto es la preparación? Pues porque esto es especializado, amigo. Es que en la escuela había una materia que era la Ley Federal de Radio y Televisión. Sí, señor. Y entonces, por ejemplo, nosotros crecimos, ahora que se hacen tantos podcasts, ¿no? Y que es tan común que digas palabras altisonantes que suenen muy normal o muy coloquiales, sí. A gente de mi generación nos cuesta mucho trabajo, porque crecimos espantados de que si se te salía una al aire, pues había multa para la estación y a ti te podían revocar incluso el certificado de locución. Que además, para sacar la licencia de locución, había un examen que era terrible, que muy pocos pasaban. Y yo conocí a una persona, Alejandro Beitia, que es especialista en básquetbol, tipo que medía más de 2 metros, que trabajaba en ABC Radio, que es el único que yo conozco que sacó 10 en todas las materias. Y yo le decía, Beitia, ¿no quieres ir a hacer mi examen? Te tocó hacerlo, desde luego. Sí, en la SEP. Sí, y bueno, no saqué 10, pero me dieron mi certificado tipo A, mi licencia de locución. Después de hacer radio, ¿qué continuó, amigo? Porque llegaste a ser una parte fundamental de las mañanas deportivas. No, pero es que me fui con Francisco en 97, regresando de Bolivia, me invita a irme de coordinador de deportes de Grupo ASIR para el Mundial de Francia 98. Vamos, hacemos el Mundial de Francia 98, fue mi primer narración de Mundial. En 98 me fue muy bien, me tocaron los últimos 2 partidos de México contra Holanda y contra Alemania. Muy bien. Me fue fantástico. Y empezamos a hacer televisión para el Mundial del 2002.
Japón y Corea. Para Multivisión. Multivisión. Y luego, cuando llegamos a Fukui, hicimos un programa especial para la gente de la selección nacional que en ese momento dirigía don Alejandro Burillo, Así es. el famosísimo Güero. Y ese mundial, ni Televisa ni TV Azteca tenían los derechos completos y nosotros sí por DirecTV Razón, y los sí, transmitimos por Canal 40. TV, sí, Ese cierto. fue nuestra Copa del Fue Mundo. un paquete muy corto, así es que Ahí nos fue la selección muy del bien. Vasco Aguirre, si no me Así es. equivoco, ¿no? Vivimos con el Vasco Aguirre ahí en Fukui y nos tocó, por ejemplo, enterarnos de primera mano que ya había firmado con el Osasuna de Pamplona. Y cuando a mí me hablan de la madrugada, pues al otro día tempranito le digo a don Nacho Matus, que era el jefe de prensa de la selección, oiga, don Nacho, me están diciendo de México que pasó esto. No, Jorge, ¿cómo crees, papá? Y va y pues, consulta con los... Y pues el señor Burillo manda a llamar a Javier Aguirre y le pregunta, y Javier así como que, pues sí, sí es cierto, la que se armó ahí. ¿Ustedes también desvelaron eso? No, sí. Y entonces me pusieron a Javier Aguirre para que lo entrevistara. Sí, señor. Y pues que ahí nos dijera que efectivamente sí iba. Y el señor Burillo estaba muy enojado porque Alejandro Burillo en aquel entonces tenía planes de que ese joven director técnico, después del Mundial, continuara al frente de la selección nacional, ¿no? Pero pues bueno, ya sabemos lo que ha hecho Javier Aguirre a nivel internacional. Es correcto, llegó bastante lejos, déjame decirte. Platícame entonces, ya otro mundial en puerta. Ya te estabas acostumbrando a eventos importantes. Sí. ¿Cómo llegan tus mañanas, insisto, de hacer radio, sobre todo porque fuiste pues parte fundamental de las mañanas de mucha gente deportivamente hablando? Es que yo empecé en radio y me considero gente más de radio que de televisión. Pero en 1999... Bueno, no, en 97, cuando llegué a Grupo Asir, Toño Ibarra era el hijo del dueño de don Paco, don Paco, tenía claro. la idea de una estación de Grupo deporte 100% deportiva. Y ya teníamos el antecedente de radio esportiva, que fue un buen intento, pero nunca pudieron comercializar. Y pues tarde que temprano pues se cayó el proyecto. Claro. Y entonces Francisco Javier González, que era el director de deportes de Asir, tenía ese miedo. Decía, Toño, es muy complicado, la comercialización no se vende. Y entonces, eso fue en 97. Le dio largas Javier a Toño y después le dijo, después del Mundial. Y cuando termina el Mundial, viene Toño y yo era el coordinador de eventos deportivos y me dice, a ver, Jorge, el proyecto lo voy a hacer con ustedes o sin ustedes. Habla con Francisco y dile que si va a querer ser parte de o busco quién. Entonces voy, jefe, oye, y dice Toño que o te apuras o nos va a dar. Y entonces ahí Francisco Javier González arma lo que fue Superdeportiva. Un proyecto muy ambicioso que el éxito se dio porque en aquel entonces se decía que si eras de TV Azteca no te podías hablar con los de Televisa y que estaban peleados y tal. Y en esa estación de radio empezó a haber gente de ambas cadenas. Así es. Y fue un éxito rotundo. Ahí empezamos, duró el proyecto hasta el 2000. Después de los Juegos Olímpicos de Sydney, corrió el rumor de que vendían Grupo Asir a Televisa. José Ramón declara en Sydney que él no trabajaría nunca, ¿no? Entonces se armó, salió José Ramón, salió Víctor Trujillo de Grupo Asir y Francisco Javier González le dicen o aquí o allá. Y ahí Francisco toma la gran decisión de quedarse en radio porque pues, ya éramos una gran familia en radio, pero pues, no nos quedamos tanto tiempo en Grupo Asir y empezó nuestro peregrinar. Y pasamos por Grupo Imagen y pasamos por Núcleo Radio 1000 hasta que viene la gente de España, de Prisa, a hacerle los deportes de radio a Televisa y son los que nos llevan a la W. En este caso, al 730 de AM, donde surge Estadio W. Es correcto. ¿Y en qué momento aparece Juan Carlos Rodríguez? Juan Carlos empezó arrancó con nosotros. Juan Carlos lo conocimos porque su familia, su papá en el 86, por ejemplo, él manejaba la marca de las 3 franjas durante la Copa del Mundo. Pero ya después, cuando empezamos el proyecto de radio, tenían la marca italiana de deportes. Sí, sí. ¿Lo puedo decir? Dila. De Adora, Sí, ¿no? exacto. En México. Y entonces lo conocimos llevándonos balones, maletas, playeras, para que la regaláramos en el programa Contienda Futbolera que hacía Francisco Javier González, André Marín, Alfredo Ruiz y tu servidor. Fíjate nada en más. las tardes entraba Toño de Valdés, Espacio Deportivo en FM, y nosotros entrábamos en AM en Grupo Asir. Ahora me cuentas más porque la segunda pausa. No, amigo. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Rápido se va el tiempo, ¿eh? Nos Venga. tienes entretenidos. Juegue. Así nos tienes. Hacemos pausa y regresamos, amigos. Esto es Lo Dije. En el 8.4 está don Jorge Sánchez. Aquí estamos, amigos, de vuelta con ustedes. Lo dije en el 8.4, don Jorge Sánchez. Interrumpimos, Quítame, amigo, que no seas malo, perdóname. quítame el don, no seas así, ¿no? Jorge Sánchez, Gracias. mi buen amigo Gracias. Jorge. A ver, figura. Me decías que entraba Toño de Valdés en la programación de Asir. ¿Y luego? Y luego de ahí
pues ya nos vamos de Grupo Asir, empieza ese peregrinar, de repente el proyecto con bajadas, subidas, 3 meses y no nos pagaban. Ay, caray. No, la pasamos bastante mal. Caray. Ahí apareció Alejandro Burillo y fue el que nos hizo la balona de repente respaldando con lana. Me acuerdo que llegaban los de venta y decían, ya pagó el refresco de cola. Pero ese cheque primero tenía que pasar al pantalón, a las oficinas del señor Burillo, y después hacía así, ¿no? Y pues caía, chillaba la rata. En aquel entonces, el banco Ricardo Peláez nos financiaba la El quincena banco, de Ricardo. repente. Abrazo ¿sí? para el buen Y ya Ricardo. cuando cobramos, al señor Peláez, pues a pagarle. Llegamos ahí a las estaciones de Radiopolis, en Tlalpan 3000, y había un comedor, pero no pagabas, sino que eran boletitos. Y solamente te vendían si tenías gafete de Televisa. Nosotros no teníamos gafete de Televisa. Pero Ricardo Peláez sí. Y entonces Ricardo nos compraba los boletitos para desayunar por 20 pesos, creo. Ahí en Radio. Fabuloso, fíjate nada más. Pero bueno, Historia. ahí Venga. conocimos a Juan Carlos. Juan Carlos dice, oigan, yo les puedo ayudar a vender. Y Toño Ibarra dice, bueno, perfecto. Y ahí aparece la sociedad ya entre Francisco y Juan Carlos Rodríguez. Juan Carlos, efectivamente, que más adelante se transforma, pues ya lo que sabemos, ¿no? Estadio W. Sí, Estadio W. Y luego vamos a hacer el Mundial de Alemania en 2006 para Sky. Y regresando le dicen a Juan Carlos y a Francisco, oigan, tomen un canal de los 500 y hagan un canal de deportes. Y entonces se voltearon a ver y estaban viendo que no podemos con el radio, ustedes quieren que hagamos, ¿no? Habíamos hecho el del 2002, televisión sobre ruedas. Llevábamos las mezcladoras, las cámaras rentadas. No, las pasamos de contrabando de Japón a Corea para el partido de la selección. No, o sea, hacíamos... Has vivido unas, pero fantásticas. O sea, MacGyver se quedaba corto. O sea, los ingenieros, de verdad, con masking tape y con alambritos y nos ponían al aire. Eran unos magos los ingenieros. El hecho es de que ya para el 2006 nos dice Sky eso, o les dice a ellos, y no se animan. Dicen, no, pues es muy difícil hacer un canal de deporte. Pero pues el programa sí. Entonces nos pasamos de Multivisión a Sky y empezó el Superestadio en la tele en la noche, que ya venía de Multivisión, el Superestadio, el programa Superestadio. Sí. El hecho es de que, bueno, ya hacemos eso y no sé cuántos años pasaron, 2006, 2009, ¿no? Sí. 2009 arrancó, no, porque 2009 ya es Ya estábamos TDN. allá en TDN, así Entonces debe ser como 2007, 2008, surge Estadio TV. TV, es correcto. Estadio TV TV, en así Miramontes. es. Ajá. Y eso ya es cuando Juan Carlos Rodríguez nos lleva a una plaza comercial, nos sube a la azotea con tinacos, con créditos, y dice, aquí van a ser los estudios de Estadio TV. Y nosotros, neta, pues veíamos puras antenas y tinacos y tal. Y bueno, tú ya conociste lo que fue los foros de Estadio TV. Sí. Poco tiempo pasó, al 2009, que les compra el canal Televisa y nos convertimos en TDN, Televisa Deportes Network, cuyo lanzamiento fue el Mundial de Sudáfrica 2010. Ese fue el estelar, arrancamos en junio o julio del 2009, si 2009, no me equivoco. sí. ¿Y qué tanto marcó en tu etapa de crecimiento y desde luego deportiva, esa etapa de que llegaras ya? No, pues todo, porque yo era más de radio. Ajá. En ese momento empezamos a hacer Superestadio en las mañanas, Pasión W en las tardes y Fútbol en Serio en las noches. El programa de Superestadio y Pasión W se hacía en tele, pero se transmitía también en radio. Entonces empecé a ser más conocido ya por parte de la gente, ¿no? Claro. Más público, por supuesto. Claro, es correcto. Fíjate que me platicaste, y recuerdo mucho cuando hacemos las transmisiones, me dijiste, pasó tantos años para que yo llegara a la televisión abierta. Exacto. ¿Cuántos fueron, Navi? Bueno, cuando llegamos ya a Televisa Deportes Network, TDN, ahí algunos de nosotros recibimos la oportunidad de participar ya en las transmisiones de Televisa Deportes, Así es. que dirigía en ese momento Javier Alarcón. Entonces, de repente me programaban por ahí Toluca, narraba mucho Toluca, ¿qué más? Pues no, digo, hacíamos todos los partidos para TDN y de repente por ahí a lo mejor 1 o 2 partidos a la semana, al mes, hacía uno para televisión abierta. Sí. Pero después llega Francisco Javier González a Televisa Deportes y no me programaba. Entonces bajé y le dije, oye, jefe, si tú que me conoces, que vengo contigo, no me das chance, pues ¿quién? Y me decía, no, es que aquí, pues es que los chavos ganan por lo que hacen y si les quitamos sus partidos, pues no ganan. Y tú bien que mal tienes un sueldo. Y bueno, al siguiente fin de semana me puso otra vez un partido y dije, sí Ahí pegó, voy, ¿no? ahí voy. Y de repente otra vez ya nada. Y vuelvo a bajar como a los 6 meses a la oficina. Y de plano ese sí, el día lo agarré enojado y me dijo, a ver,
Tú en TDN narras a la selección, ¿no? Viajaba con Treyes, Sí, con Sarmiento, sí, con estás Raúl con Méndez, ellos. a las partidas. Viajas con la selección, narras a la América, narras a las Chivas, narras a los Pumas, narras a... O sea, si quieres, te quito todo eso y te vienes para acá como ellos y pues vives de lo que narres. Y dije, bueno, ya entendí. Lo agarraste ya, pegado. y ya me subí al tercer piso. Y ahí me quedé. El asunto de los viajes, de conocer otras culturas, de conocer desde luego y estar cerca de pues la pasión que es el fútbol, amigo, ¿qué tanto cambió tu vida? Mucho, mucho, mucho. Te abre panoramas, por supuesto. Tú lo disfrutas mucho, pero pues los que sufren son los que se quedan siempre en casa, ¿no? Porque pues, ya sabíamos que en cada verano pues era o Copa América o Mundial y pues te ibas 40 días. Ya los últimos, ya 2010 no, 2014 y 2000... ¿Qué fue? Después de... 18, Rusia. ¿Pero qué fue? 2014 fue... Brasil. Brasil, ajá. Lo hicimos. Luego Rusia. También lo hicimos. Ajá. Esos dos ya me pudo acompañar mi esposa. Previos, desde hasta Sudáfrica, compartíamos habitación, ¿no? Entonces, ni modo de sacar a Toño Moreno de mi cuarto. Entonces, ya hasta 2014, entonces ya como mi esposa dijo, se ponen padres los mundiales. Entonces ya se animaba y me acompañaba. Se ponen padres los mundiales. Pero muy padre, muy padre. Sí, yo creo que a lo que aspiras. Hoy es muy triste porque la pandemia vino a demostrarles a los dueños que pues, puedes transmitir desde la tele, ¿no? Sin estar ni siquiera en los estadios en México. Ya no digas viajar al extranjero a hacer las Copas del Mundo. Pues ahora dicho, gran parte del Mundial de Qatar lo hicimos aquí en México. Sí, o sea, a mí ese primer Mundial desde el 94 que no viajé, pero sí trabajé, o sea, sí narré partidos, pero desde México. Tienes mucha razón, es cierto. Fíjate que tocas un punto importante. La pandemia y la evolución, transformación o deformación de los medios, ¿qué te parece? Pues yo creo que es parte de la sociedad, ¿no? Sí, es un reflejo un reflejo de la sociedad y hay una descomposición terrible, pero... O sea, ¿qué opinas? Y después me dices si te gusta o no te gusta. Son dos cosas diferentes. A mí no me gusta porque yo creo que siempre hemos peleado por la libertad de expresión y hoy hemos caído en un libertinaje, ¿no? Entonces, de repente, yo oigo cosas que pues, puedo asimilar porque soy adulto, porque pues, no sé tomar las cosas de quien vienen, pero no me gusta escucharlas cuando tengo a niños junto a mí, porque de repente se me quedan viendo y, oye, ¿qué quiso decir? ¿Qué dijo? ¿No? Hazme un hijo, ¿no? Espérate. O los oyes narrando sus partiditos en la calle como yo lo hacía de niño, pero pues yo emulando a don Ángel Fernández, a don Fernando Marcos, distinto, pero no, cosa, claro. Exacto. Entonces yo creo que de repente sí perdemos esa responsabilidad de comunicadores y nuestras nuevas generaciones pues crecen al calor de lo que ven y de lo que escuchan, ¿no? Sí, claro. Salvo tu mejor opinión, me parece que se sacrifica mucho el asunto de la calidad. Porque Sí. todo mundo con un celular lo encuentras en cualquier parte, pero ¿hay realmente calidad? No hay calidad y no hay responsabilidad, porque otra vez, ¿no? Crecimos siendo conscientes de que lo que dijeras traería consecuencias, para bien o para mal. Dicen que es más fuerte como arma la palabra que una pistola. Y tiene razón. De repente nosotros cuestionamos a los jugadores, pero no nos recordamos que el futbolista tiene mamá, tiene papá, tiene hermanos, ¿no? Tiene hijos, tiene esposa, y que a ellos les duele más que al propio jugador cuando les dices que pues, no jugó bien, o algunas personas que se atreven a decir, es que es muy malo. Bueno, pues es muy malo, pero él vive de eso y llegó allá, ¿no? Y tú... ¿Con qué facultad lo puedes decir? ¿Qué horas estás? Claro, entonces, ese tipo de cuestiones hoy es muy fácil y mucha gente aplaude el valor de gente que le habla a la cámara, ¿no? Tú, que me estás oyendo, y tú, y vociferan. Y después, esos personajes se andan escondiendo en los aeropuertos con gorrita, con lente, y no quieren que los vean. ¿Por qué? Porque cuando los encuentran de frente, los agarran del pescuezo o les dan un par de cachetadas, que ha ocurrido, ¿no? Pues ya la cosa cambia. Claro. Y eso, de repente, sobre todo la gente que no trabaja para un medio formal y que es youtuber y que es influencer y que es, ¿no? Pues es muy libre de hacer cosas, decir cosas y sus seguidores se lo aplauden. Y mucha gente te dice, oye, aprende de él, que él sí dice, ¿no? Pues sí, pero él se lo dice a cuántos, ¿no? Ya cuando trabajas para una televisión nacional e internacional, pues ya es otra cosa, ¿no? Además es diferente, ¿no? Es Porque diferente. ellos a veces ni siquiera son especialistas tras un micrófono de una narración, de unos buenos comentarios. Y mira que hay gente talentosa, ¿eh? No, sí, vamos, no es la general, pero sí hay muchos desafortunadamente que, como bien lo señalas, se dan valor con un micrófono y vociferan cualquier situación de... Bueno, pero en fin, mi George, platíqueme acerca de esta situación
En tu vida, ¿cómo ves los medios de comunicación? Si van evolucionando de manera correcta en cuanto a lo que se presenta de las redes sociales, o va justamente hacia eso el futuro. No, fíjate que yo creo que, por ejemplo, yo insisto, soy de radio y vengo escuchando hace 30 años que la radio pues se va a acabar. Se va a acabar. Porque la televisión... Como los periódicos también, ¿no? ¿No? Dicen, eso dicen. Sí, que bueno, pues ya tristemente pues ya no... ¿Qué hacíamos en la redacción? Pasábamos por nuestro bonche de periódicos y ojeábamos todos. No se peleaban el periódico en la mañana. Exactamente, no estábamos jaloneando ahí los periódicos. Hoy tristemente pues ya no, ya todo es digital, o la mayoría son digitales. Pero la radio, por ejemplo, creo que es un medio complementario y que nunca va a morir. ¿No? Que creo que ha evolucionado, que contigo. se empieza a adaptar también a la era digital, pero ahí está la radio, tu mejor compañía, nunca mejor dicho ese eslogan. El caso de la televisión, sobre todo abierta, yo creo que también mucha gente, tristemente en mi país, no todos tienen la posibilidad de tener un teléfono celular que tenga datos y pues, a través de él mismo gastárselos en ver una película o ver un partido. Claro. Entonces, para mí la televisión abierta, sobre todo los canales que bañan nuestra señal, que bañan su señal todo el país, pues ahí van a quedar. Obviamente sí hay otras alternativas, sobre todo para las nuevas generaciones, que eso sí es cierto, ¿eh? Las nuevas generaciones ya difícilmente ven la televisión, se la pasan pegados a la tablet y muchas veces viendo contenido que nada tiene que ver con pues una educación ideal, ¿no? Entonces también hay cierto riesgo. Pero yo creo que vamos evolucionando, o sea, no vamos cambiando, vamos evolucionando y nos vamos adaptando. Y si no te adaptas, pues simplemente estás fuera, ¿no? Se acabó, efectivamente. ¿Tu momento más complicado en los medios de comunicación? Bueno, pues cuando me rescinden mi contrato, ¿no? En el 2023. O sea que yo tengo un muy buen contrato y me hablan y me dicen, oye, pues ya no te podemos seguir pagando lo mismo, pero mira, te queremos mucho, sabes que eres de los consentidos de casa, a partir de ahora, pues por lo que trabajes te vamos a pagar. Y en ese momento no solamente te pega la economía, ¿no? Te pega mucho en el ego. Claro. Y esto también es mucho de ego. Y pues ahí dices, caray, ¿y ahora qué? ¿No? Pues entonces... dices, y si no me dedico a esto, ¿qué voy a hacer? Pues no sé hacer nada, o sea, nunca he hecho otra cosa que hacer esto, ¿no? Y pues como que a los 57 años empezar a decir, soy novato, ¿para qué? ¿No? Pero yo creo que ha sido de los momentos más difíciles y afortunadamente ahí pues tienes el colchón de la familia y eso es fundamental. O sea, que tu familia se dé cuenta y tú te das cuenta que ellos están preocupados, tal. Eso te motiva a tratar de salir adelante y que te vean cada vez mejor por mí y por mi familia, ¿no? Sí, claro. Y gracias a Dios, pues ahí vamos. O sea, entiendes que lo más difícil de esta profesión no es llegar, sino mantenerse. Exacto. O sea, mantenerte vigente en un medio tan competido, porque hay mucha calidad y generaciones siguen saliendo muy bien preparados, pues está complicado mantenerte. ¿Qué se siente después de 35 años de carrera, mi George? De que has conseguido los sueños, que seas una persona conocida, que seas popular, que narres a tu equipo, por ejemplo, que son los Pumas. ¿Qué se siente? Padrísimo. Subía este año un tuit. Ya quieres llorar. Ya quiero llorar. Porque pues, ya se cumplieron 30 años de mi primera narración de los Pumas. Fíjate nada más. ¿No? Entonces, pues, de esos 30 años, por lo menos un partido de Pumas narré. Fíjate O sea, para radio, para televisión abierta, para televisión de cable, pero por lo menos un partido en 30 años he narrado a los Pumas. Lo pudiste narrar, fíjate. Ahora espero volver a narrar una final de los Pumas. Ahí será, amigo. Nos queda un minuto. ¿Qué sigue en la carrera de Jorge Sánchez? Pues nada, remen, así mira, así. Remen, a seguir remando, tocando puertas. Si no se abren, pues intentar patearlas, ¿no? Para que te hagan caso y seguir evolucionando y creciendo con la inercia que llevamos en los medios de comunicación. En esta profesión nunca piensas en jubilarte, ¿no? Mi esposa se acaba de jubilar y yo digo, pues yo tengo que seguir trabajando. Si no, me muero de hambre. Pues sí, ¿quién lleva a la casa el panecito? Así que si quieren que les narre a domicilio, se narran partidos a domicilio también. También 15 años y bodas. Mi George, te lo aprecio muchísimo. Muchísimas gracias por estar aquí. Y felicidades y mucho éxito a todo el canal. Gracias, te lo aprecio muchísimo. Gracias. Amigo. Aquí estamos, amigos, así que la invitación para la siguiente, si son tan amables, esto es Lo Dije en el 8.4. Brenda Herrera al frente de todo este equipo de producción. Gracias, pásenla cordial y hasta la próxima.